Saludos a todos los alumnos de la cátedra de fisiopatología. La clase teórica que vamos a pasar a desarrollar es dentro del módulo de la fisiopatología endocrinológica, la hiper y la hipofunción de la glándula paratiroides. Como introducción, tenemos que la hormona paratiroidea está secretada por la glándula como tal. Esta glándula paratiroidea es la encargada de regular la concentración del ion de calcio y fósforo. Está en un número de 4 2 superiores y 2 inferiores. Pesan entre 30 y 40 miligramos cada una. Miden entre 6 milímetros de largo, 3 milímetros de ancho y 2 milímetros en espesor. La situación: se encuentran los polos de la glándula tiroidea en la cara posterior. Las superiores entre la arteria tiroidea media y el nervio laríngeo recurrente. Las inferiores en el polo inferior del mismo. Son irrigadas por las arterias tiroideas superior e inferior y no forman parte de las glándulas tiroides funcionalmente ni de la producción hormonal, a pesar de que están inmersas en las glándulas. Dentro de su histología tenemos células principales. Estas células principales van a dar la secreción y síntesis de la hormona paratiroidea y tienen un diámetro de 4 a 8 micras. Las células oxifílicas aparecen después de la pubertad, secretan paratormona y tienen un diámetro de 6 a 10 micrómetros. Células claras que van a sintetizar el glucógeno. Como sabemos, la hormona paratiroidea es un péptido que está conformado por 84 aminoácidos que son secretados, como habíamos mencionado, por las células principales. La actividad biológica importante está a nivel de los 34 residuos de su extremo N-terminal, del fragmento 1,34. Las acciones fisiológicas. Dentro de las acciones fisiológicas está controlar la homeostasis del calcio, esto a través de un principal regulador de la secreción de la paratormona es el calcio sérico. Se sabe que una disminución de este calcio va a producir que se pueda liberar la paratormona y sucedería lo contrario al ser un feedback negativo. La respuesta a la hipocalcemia es rápida y se desarrolla en segundos. ¿Cuáles son las funciones directas e indirectas de la hormona paratiroidea? La acción directa está a nivel del hueso y riñón y la acción indirecta a nivel del intestino a través de la reabsorción de la vitamina D. Es decir, que las acciones fisiológicas que va a tener la hormona paratiroidea están reguladas en relación a la presencia del calcio libre en la circulación. ¿Cuál es el efecto a nivel del hueso? Son tres principales: aumento de la reabsorción ósea, aumento de la actividad de los osteoclastos y aumento de la liberación de calcio. Su función principal es mantener la concentración de calcio en el líquido extracelular de la paratormona. Y para mantener una adecuada concentración, al ejercer esta acción sobre los huesos, acelera la movilización y transferencia de calcio hacia el líquido extracelular por dos pasos. Un paso rápido, que es regulada principalmente por los osteoblastos, en una respuesta inmediata que libera calcio del hueso hacia el líquido extracelular. Lo hace en minutos a horas. Y un paso lento por resorción del hueso a través de los osteoclastos, completamente mineralizado. Se requieren niveles de vitamina D y magnesio. Lo hacen en días a semanas. El calcio se almacena en un 99% en el hueso junto con el fósforo, formando cristales de hidroxapatita. ¿Qué va a pasar a nivel de los riñones? Actúa de forma directa, aumentando la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal, mediado por el ANP, y aumenta la secreción de fosfato en el túbulo contorneado proximal
a través de inhibir la reabsorción a través del cotransportador sodio-fósforo 2A. Además que convierte al 25-hidroxicalciferol en 1,25-dihidroxicalciferol actuando sobre la A1-alfa-hidroxilasa renal. Es así que tenemos también que está involucrado a nivel de los intestinos. Actúa sobre la vitamina D, convirtiéndola en 1,25-dihidroxicolecalciferol, forma activa de la vitamina D, que actúa sobre los enterocitos, formando una proteína captadora de calcio, mediada por la ATPasa y estimulada por calcio y fosfatasa alcalina, y de esta manera aumentar la reabsorción de calcio. Como podemos ver, es un ciclo en el cual al tener un calcio disminuido va a actuar la hormona paratiroidea a nivel del hueso, a nivel de los riñones y a nivel del intestino para producir un aumento en el calcio sérico. Ingresando ya al tema de fisiopatología y la hiperfunción de la hormona paratiroidea, tenemos el hiperparatiroidismo primario. Dentro de sus causas están el que es el más común, el adenoma paratiroideo. Este adenoma paratiroideo se presenta en un 80-85%. Sus características son que es un tumor único, generalmente es de células principales, difícil de diferenciar histológicamente de la hiperplasia. Tenemos un 1% relacionado con los carcinomas, que sus características son una masa palpable infraioidea, concentraciones de calcio mayor a 15 miligramos sobre decilitro, hay presencia de metástasis cervicales y una distancia ya bastante próxima a la glándula, que se presenta en un 30%, y una sobrevida menor a los 5 años. Tenemos otros que son la hiperplasia paratiroidea, que puede ser en sus dos tipos: aislada, que es la menos frecuente, y la asociada a neoplasia endocrina múltiple, por sus siglas NEM. Estas pueden ser de tipo NEM1, que es el síndrome de Werner, que se caracteriza por un hiperparatiroidismo. Las glándulas están afectadas en un 87%, un tumor hipoficiario, un tumor insular pancreático, cursan generalmente con una úlcera péptica, una hipersecreción gástrica o síndrome de Zollinger-Ellison. El MEN2, que está asociada a un carcinoma medular de tiroides, un feocromocitoma o una hiperplasia de paratiroides. Estos son las causas primarias. Dentro de las causas secundarias se debe a una insuficiencia renal crónica, deficiencia de vitamina D por osteomalacia o un pseudo hipoparatiroidismo, que lo vamos a pasar a desarrollar más adelante. En esta gráfica podemos ver qué sucede cuando hay un adenoma paratiroideo aislado. El adenoma significa que tiene secreción autónoma, que la secreción de la paratormona ya no depende de los niveles del calcio y tampoco de los niveles de la vitamina D ni de fósforo, sino que constantemente está liberando hormona paratiroidea al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué va a hacer esta hormona? Esta va a aumentar en el torrente sanguíneo, va a producir, como podemos ver, un aumento en la reabsorción de calcio y también la del fósforo. ¿Por qué? Ya que a nivel del hueso está depositado como fosfato cálcico y va a aumentar la reabsorción del calcio también a nivel del túbulo renal y va a eliminar lo que es el fosfato. A nivel del intestino va a aumentar el nivel de calcitriol, lo que rápidamente va a aumentar los niveles de calcio en la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Todo esto va a ocurrir ya que va a aumentar mi nivel de calcio produciendo una hipercalcemia y una hipofosfatemia, ya que se va a eliminar bastante fósforo. Entonces, como pueden ver en este gráfico,
El adenoma paratiroideo aislado secreta independientemente de los niveles de calcio que se presente en el organismo la hormona paratiroidea, lo que va a presentar la fisiopatología característica a nivel óseo, intestinal y a nivel renal. ¿Qué va a pasar en todo caso? En el hiperparatiroidismo primario hay una producción y liberación excesiva de la hormona paratiroidea, lo que va a producir en la sangre una hipercalcemia e hipofosfatemia. En la orina, hipercalciuria y una hiperfosfaturia. La hipercalcemia, ¿qué va a producir? Va a producirse por un aumento de la reabsorción ósea, un aumento de la reabsorción tubular de calcio, un aumento de calcitriol. Esto produciéndose un aumento de la reabsorción intestinal de calcio. ¿Por qué se va a producir la hipofosfatemia? Por un aumento de la eliminación de los fosfatos. Una hipercalciuria. ¿Por qué? Por aumento en la filtración de calcio. Y la hiperfosfaturia por la eliminación también del ion fosforo. En la fisiopatología del hiperparatiroidismo tenemos 4 puntos importantes. El primero, que existe una reducción en la sensibilidad de la paratormona a la supresión por la concentración sérica del calcio. Segundo, hay una secreción autónoma verdadera, es decir, que tenemos un estado de hipersecreción autónoma, secundario a un tumor de una de las células de la glándula que está produciendo esta forma hipersecretante. También vamos a estar relacionados con genes alterados a nivel celular, es decir, estos genes reguladores del ciclo celular están alterados y entonces se produce una sobreexpresión de un producto que se llama ciclina y que va a aumentar el potencial proliferativo de la célula con un crecimiento clonal. Entonces hay una alteración del proceso de proliferación y aumento de la misma de un grupo de células que va a dar un nódulo. Acá tenemos un resumen de la patogenia molecular del hiperparatiroidismo. Tenemos una glándula normal. Sobre esta glándula normal existen los factores que hacen secretar, digamos, la paratormona. Uno es el calcio bajo. Otro, el nivel bajo de 1,25 dihidroxicalciferol, que es el calcitriol. El nivel alto de fosfato también aumenta la secreción de la paratormona y hay algunas alteraciones de los receptores de la vitamina D o del calcio. Entonces, cuando estas situaciones van a producir una sobreestimulación sobre la glándula paratiroidea y esta sobreestimulación va a empezar a liberar la paratormona y esta empieza a proliferar y aquí tenemos lo que se llama una hiperplasia policlonal. Todos los grupos celulares están con hiperplasia. Entonces tenemos una hiperplasia policlonal, una monoclonal y una monoclonal de adenoma. Ahora, en ciertas situaciones hay un déficit de lo que se llama el gen MEN1, que es una proteína supresora de tumores. Entonces, cuando hay un déficit de este gen, hay una proliferación y esto predispone a la proliferación monoclonal. Lo mismo cuando el gen PRADI, ciclinas, está alterado, que es una proteína reguladora del ciclo celular. También está en esto determinado genéticamente y hay alteraciones entonces de estos genes y va a predisponer al crecimiento monoclonal de estas células y de el crecimiento monoclonal nos va a dar un adenoma. Las consecuencias del hiperparatiroidismo las vamos a ver independientemente sobre el aumento de producción de la hormona como tal y el aumento del calcio. Son dos cosas muy diferentes. A nivel del hueso, como habíamos mencionado, va a producir un aumento de la reabsorción
ósea que nos va a dar una mayor disponibilidad de calcio a nivel de líquido extracelular. Pero este aumento de calcio a nivel extracelular nos puede producir a nivel de los riñones una nefrocalcinosis que nos puede provocar una litiasis. También vamos a tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central y a nivel cardiovascular, que lo vamos a ver más adelante. Pero también esta paratormona, como podemos ver, nos va a producir consecuencias a nivel del sistema nervioso. Es tóxico a nivel del sistema nervioso como tal, produciendo síntomas neuropsiquiátricos, alteraciones cardíacas. Nos va a producir una intolerancia a la glucosa y una alteración inmunológica. Y obviamente a nivel del hueso, este aumento de la paratormona nos va a producir lo que en un principio puede ser una osteopenia, llevándonos a una osteoporosis. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos que pueden presentarse en forma asintomática dependiendo de los niveles de calcio. Tenemos también sintomático, que puede ser a nivel como una enfermedad ósea, como hemos mencionado, la osteopenia. También tenemos los neuropsiquiátricos con una astenia física y psíquica, depresión, irritabilidad, somnolencia, letargo o un estado somnoliento profundo. A nivel cardiovascular, hipertensión arterial sistémica, arritmias cardíacas, acortamiento del intervalo QT. A nivel neuromuscular, fatiga, debilidad muscular, atrofia muscular, disminución de la excitabilidad neuromuscular. A nivel digestivo tenemos náuseas, anorexias, estreñimiento, dolores abdominales, úlcera péptica, que son muy frecuentes y también relacionados con la pancreatitis. A nivel ocular tenemos calcificaciones corneales, la queratopatía en banda. Todos estos trastornos indican que tenemos una enfermedad prolongada, como podemos indicar. Dentro de su manifestación clínica podemos indicar de que si es leve o asintomático, los valores de cal están de 12 miligramos sobre decilitro o inferiores al mismo, moderado de 12 a 14 y severo mayor a 14. La manifestación renal, obviamente el dolor intenso por la presencia de cálculos que se puede presentar o la litiasis renal, que nos va a llevar también a una disminución de la filtración glomerular. A nivel cardiovascular, un acortamiento del intervalo QT. Este intervalo QT representa la duración de la sístole eléctrica ventricular y es el conjunto de la despolarización y la repolarización ventricular. También nos representa arritmias y que va a presentarse una hipertensión arterial sistodiastólica por aumento de la resistencia vascular periférica y que también nos va a producir un aumento del gasto cardíaco. En esta imagen podemos ver qué es lo que pasa a nivel de los huesos. Este aumento de la reabsorción no se va a producir una desmineralización a nivel del hueso, lo que nos va a dar una imagen característica a nivel del cráneo, que es el cráneo, lo que se llama en sal y pimienta, que son agujeros, como pueden ver, o zonas desmineralizadas por aumento de esta reabsorción ósea, que también se pueden presentar a nivel de diferentes estructuras de los miembros superiores o inferiores, pero algo característico también del hiperparatiroidismo es que presentan los quistes óseos. Estos quistes óseos, como podemos ver acá en este fémur distal, pueden producirnos fracturas patológicas, como podemos ver. Al no tener una mineralización adecuada en el hueso, nos predispone que a simple carga, a un aumento de peso o traumatismos que no son de tan alta energía pueden producir fracturas, como podemos ver acá. Cuando hablamos de un hiperparatiroidismo secundario, se habla de un hiperparatiroidismo secundario cuando hay una disminución de absorción intestinal del calcio por baja ingesta, hipovitaminosis D o un síndrome de mala absorción.
cuando hay una pérdida de calcio a nivel del líquido extracelular por aumento de pérdida renal por diuréticos, ingesta de sal, que nos va a producir una mayor diuresis, un flujo aumentado en el hueso, un crecimiento, sobre todo cuando se ve en etapas de crecimiento, post-lactancia, durante la lactancia, pérdida a tejidos blandos, por ejemplo una rhabdomiolisis o una sepsis, o cuando hay una acción disminuida del aparato hormonal, en una insuficiencia renal crónica o en un pseudo hiperparatiroidismo. ¿Cuál es la fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario? La característica principal de esta fisiopatología es que siempre vamos a tener un balance cálcico negativo. Por las causas antes mencionadas vamos a tener este tipo de balance. A pesar de que haya un aumento de la paratormona que va a actuar a nivel del hueso, a nivel renal y a nivel intestinal, tratando de conseguir un balance cálcico normal, pero este no se va a lograr ya que tenemos patologías que nos van a dar este balance cálcico negativo. Entonces nos va a producir una hiperfunción de la hormona sin tener la alteración obviamente primaria a nivel de la glándula. La alteración es fuera de la glándula, que nos va a producir este tipo de fisiopatología. Cuando existe una insuficiencia renal, es decir, y que nos está causando un hiperparatiroidismo secundario, hay tres características. La hipocalcemia se produce por retención de fosfatos. Hay una disminución del calcitriol y un aumento del ion fósforo. Aquí tenemos un diagnóstico diferencial, esta tabla donde nos diferencia el hiperparatiroidismo primario del secundario, donde en el hiperparatiroidismo primario el calcio plasmático está aumentado, la paratormona está aumentada, el calcio urinario está aumentado y el fósforo plasmático está disminuido. A diferencia del hiperparatiroidismo secundario, donde el calcio plasmático, como habíamos mencionado, está normal o completamente disminuido, que es la característica, la hormona paratiroidea está aumentada, el calcio urinario, dependiendo, puede estar aumentado o disminuido, y el fósforo plasmático está aumentado. El hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo se debe a una disminución de la secreción de la paratormona. Esta puede producirse por una absorción inadecuada de calcio a nivel intestinal producida por problemas gástricos como un síndrome de mala absorción o patología intestinal, o la pérdida de calcio por riñones, por alteraciones renales como una insuficiencia renal o un síndrome nefrótico. Los tipos de hipoparatiroidismo: tenemos el hipoparatiroidismo postquirúrgico, que es más frecuente cuando se realiza cirugías tiroideas, que pueden lesionar también o extirparse la glándula paratiroidea. Hipoparatiroidismos asociados con alteraciones endocrinas como una ausencia congénita, como el síndrome de Jordan, una sobrecarga de hierro, como una enfermedad de Wilson, o una insuficiencia glandular autoinmune. También hay causas que nos pueden producir hipocalcemia. Estas alteraciones de la capacidad pueden darse por una alteración en movilización del calcio almacenado en los huesos, que puede producirse una resistencia a la acción de la paratormona, es decir, las células de las glándulas están inhibidas o hay resistencia a nivel de sus receptores, una hipomagnesemia, una disminución de ingesta o absorción de calcio por una mala absorción, deficiencia de vitamina D, un aumento también que puede producirse a la unión de calcio a sus proteínas por aumento del pH en una alcalosis, un aumento a nivel de los ácidos grasos, una transfusión de sangre por secuestro en tejidos, en una saponificación en una pancreatitis aguda y una pérdida a nivel renal en una insuficiencia como tal. ¿A qué llamamos un pseudohipoparatiroidismo? Se menciona este término cuando hay una disminución en la respuesta de los órganos blancos, riñón y hueso a la paratormona. Cuando tenemos una concentración hormonal normal. Puede ser de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 disminuye la capacidad de la paratormona para generar un incremento del segundo mensajero AMP y una deficiencia del receptor del complejo paratormona con proteína G, que es defectuosa.
El tipo 2, el AMP urinario, es normal, pero se reduce la respuesta fosfatúrica a la aplicación de la paratormona. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Por una hipocalcemia tenemos unas alteraciones a nivel neuromuscular, entre los cuales tenemos parestesias, adormecimientos, hormigueos, calambres musculares, espasmos y cólicos abdominales, reflejos osteotendinosos hiperactivos, espasmos carpopedal y tetánicos. Estos se manifiestan obviamente con los característicos signos de Chebostek, que es la percusión a nivel de los músculos masseteros, el signo de Trousseau por compresión en el manguito, en el cual tomamos la presión arterial y como resultado tendremos la contracción de la mano. También tenemos el espasmo laringio, que es severo cuando el nivel de calcio es menor a 3 miligramos sobre decilitro. También tenemos manifestaciones cardiovasculares como la hipotensión arterial, que puede cursar con signos de insuficiencia cardíaca congestiva, la prolongación del segmento QT, por tanto hay alteraciones en la frecuencia cardíaca que nos va a llevar a una arritmia ventricular. También tenemos manifestaciones esqueléticas como dolor óseo, que también nos van a dar predisposición a las fracturas, deformidades, y osteomalacia, que es la forma más grave. También tenemos la hiperfosfatemia y dentro de los valores de laboratorio también mencionados, los valores de calcitriol. Dentro de sus manifestaciones en el grado de los niveles de calcio tenemos si está menor a 6 miligramos sobre decilitro, podemos presentar tetania, parestesias e irritabilidad. Menor a 3 miligramos sobre decilitros, espasmos laringios y convulsiones severas. ¿Por qué se producen estas alteraciones musculares y nerviosas? Se deben a un estado de hiperpolarización celular, que esto se nos va a reflejar como una hiperexcitabilidad de los nervios periféricos, con contracciones, espasmos de los músculos distales como manos y pies, que nos va a dar la tetania. Esto se puede relacionar con la despolarización en los axones de las motoneuronas, que los vuelve excitables ante cualquier estímulo, y también se debe a la acción del calcio sobre los canales rápidos de sodio, que los estabiliza en la inactivación. Al no haber calcio, hay un pequeño flujo pasivo de sodio dentro de la célula que nos va a producir todo este tipo de alteraciones. Agradecido por la atención. Tienen que tomar en cuenta que en el hiper e hipoparatiroidismo es muy importante conocer y tener una base fisiológica adecuada, que ya les había recalcado con anterioridad. Tengan en cuenta las manifestaciones clínicas y sobre todo las alteraciones y la relación con los neoplasias endocrinas múltiples. Entonces, deseándoles éxito en su última rotación antes de concluir la gestión 2022, me despido. Hasta luego.